Mónica Frade, buenos días. Hola Mario, ¿cómo estás? Bien, 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 nos pudimos comunicar. Eh, Te puedo tutear, ¿no? A pesar de que sos diputada nacional, o te tengo que tratar de usted. Te tengo que contestar. No, no me contestes. Pero quizás Bueno, si vos hubieras sido sarmientina, todos los amigos de Sarmiento tuvieron que empezar a tratarlo de usted cuando fue bueno, pero hay alguna presidente. diferencia entre Sarmiento y yo. Muy bien, muchas diferencias. Escúchame, Mónica, bueno, te quiero decir lo siguiente. Eh, eh, la Cámara de Diputados, a la que perteneces, y lógicamente por efecto de las circunstancias del desenvolvimiento de las instituciones durante estos 37 años, nunca aparece como una caja de cristal a los ojos del pueblo, sino más vale como una caja negra, es decir, donde nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que pasa. Entonces, lo primero que yo te querría preguntar, antes de hacerte la segunda pregunta, que si querés vos me la podés contestar, y así te hago las dos en una. Uno, ¿qué pasa o qué está pasando en la Cámara de Diputados? Con la dinámica que tiene, que las cosas lógicamente cambian de un día para el otro, pero ¿cuál es tu mirada al respecto? ¿Y cuál es la presentación judicial que vos hiciste? ¿Con qué argumentos? ¿Por qué? ¿Y con qué perspectiva? Así que te dejo las dos preguntas planteadas para que vos las puedas responder al unísono. Bueno, empiezo por el final. La presentación a la que te referís la había hecho en el mes de mayo de este año, en ocasión de cerrar las puertas del Congreso por el COVID. Ujú. Me pareció que no era lo adecuado, no compartía eso. Yo soy legisladora, me pagan para eso y me parecía que no podía quedarme impávida frente a eso. Inicio Ujú. una acción de amparo, a los pocos días se toman contacto los presidentes de los bloques parlamentarios y se decide la apertura del Congreso con la firma de un protocolo de funcionamiento virtual. Claro. Y es así como empiezan a funcionar. Un reglamento, un protocolo virtual que iba a durar 30 días con temas consensuados, temas COVID, temas que no generaran polémica. Mm. Y bueno, se incorporaban todas las sesiones telemáticas que ya todo el mundo conoce. Eh, bueno, yo la verdad que no coincidía, pero bueno, esto es lo que se decidió. La primera sesión yo tuve muchas dificultades de conectividad, no pude, son dos sistemas en simultáneo, uno es la Webex para ingresar al recinto y otra se llama VPN para poder votar. Ujú. A mí se me desconectaba, en fin, no pude votar, le hice saber esto a Sergio Massa y bueno, mi voto fue ausente, no me lo computó y poco más que salió después a aclarar que lo había hecho intencionalmente. Bueno, todo eso yo lo incorporé en la causa como un hecho nuevo, la dificultad que yo tenía para ejercitar a plenitud el mandato que tenía. Ujú. La jueza de primera instancia rechazó la acción de amparo, eh, era más o menos previsible porque en general el criterio es hay criterios muy restrictivos para controlar al Poder Legislativo. Pero además fundamentó en un fallo, en el fallo que la Corte emitió en ocasión de la presentación que hizo la senadora Kirchner, y en realidad estaba bien el rechazo que le hicieron, porque eran dos situaciones distintas a las que yo planteaba. La senadora pretendió que la Corte interpretara, Hola, hola. y yo lo que pretendía era que se cumpliera. Ujú. Y yo quiero, acá te hago un paréntesis, Mario, Sí. para que se entienda, los reglamentos de las cámaras son nuestra Constitución Nacional, es lo que nos regula la actividad de los diputados, del presidente, de cómo son las sesiones, etcétera, etcétera, cómo funcionan las comisiones. Por lo tanto, para apartarse de eso, y ahora voy a enganchar con la última parte, que es lo que generó polémica, que tiene que haber un consenso absoluto, Claro. digamos, de todos, porque es como ponernos de acuerdo, bueno, la Constitución la vamos a reformar. Apelé, fui a la Cámara de Contencioso Administrativo, intervine en la sala 4, interín,
habían vencido el protocolo, se renovó por por otros 30 días. Ya ahí el oficialismo quedaba acuerdos, había incorporado temas que no eran de consenso, quiere decir que el último tiempo nosotros sesionamos con mucha dificultad en temas de no consenso, y además puedes debatir, no puedes hacer nada. Además con la soberanía que Massa tiene del sonido, o sea, te da la palabra, no te la da, es digamos soberano, y con el sonido, cuando te maneja el sonido en telemático, te maneja todo, porque no es lo mismo estar presente que estar desde tu casa, te quedas pataleando solo. Claro. Bueno, viene la sesión del 1 de septiembre, la famosa sesión, y ahí, como estaba el protocolo vencido desde el 4 de agosto, que había sido la última vez, 4 o 7 de agosto, la última vez que sesionamos, obviamente se tuvieron que juntar todos los presidentes del Parlamento, presidentes de los bloques, para acordar un nuevo protocolo de funcionamiento. Ahí, Juntos por el Cambio había decidido que no renovaba más por 30 días, justamente por el quiebre del acuerdo del oficialismo, y que aceptábamos firmar un protocolo por cada sesión con temas de consenso. Ajá. Y es ahí que para evitar reforma judicial, todo lo que el oficialismo está con muchas ansias y apuros por aprobar. Por lo tanto, ahí es donde plantearon que no querían saber nada. 2 días después, 3 de septiembre, me notifica la Sala 4 de la Cámara Contencioso Administrativo que me desestimaba el recurso que yo había presentado por inoficioso. Y voy a explicar esto para el que no está muy interiorizado de la terminología. Inoficioso es sinónimo de abstracto, es decir, lo que yo estaba planteando ya era una cuestión abstracta que no necesitaba ser tratada, y la Cámara, con la unanimidad de los 3 jueces, dice porque el protocolo de funcionamiento virtual se encontraba vencido por falta de consenso. Esto podían no haberlo dicho los jueces, sin embargo lo dijeron. ¿Se entiende? Sí, entonces claro. fue el rechazo más hermoso de mi vida. Nunca había sentido tanto placer por un rechazo. Así que la Cámara fija la postura. El día, finalmente, el oficialismo firman un protocolo a espaldas de el 45% de la Cámara, de los 116 que representamos Juntos por el Cambio, y entonces se da esta paradoja de que los que estábamos presentes figuramos como ausentes, y los en su casa, como Leopoldo Moró, que dormía la siesta en un sillón, estaba presente. Y entonces ayer se inició otra acción de amparo planteando la nulidad de esa sesión, y ahí también se usó el fallo que recayó en mi amparo. Pero además ahí se dan muchas, voy a destacar solo 1 o 2 aspectos de eso, por qué la nulidad de esa sesión. Primero, porque no hubo consenso para apartarnos del reglamento. Cuando no hay consenso para apartarte, se retoma el reglamento originario, que es el de la presencialidad. Sí. Por eso nos sentamos en un recinto. Segundo, ni siquiera estaban firmados el acta de consenso de los bloques que lo habían firmado hasta altas horas de la noche, con lo cual, mientras se sesionaba, no estaba firmado ese protocolo ni siquiera por parte del Congreso. Y tercero, Sergio Massa ni siquiera dio lectura a un artículo del reglamento, el artículo 22, que lo obliga a dar lectura, y así se lo pedimos todos, y no lo hizo, de quiénes eran los presentes y los ausentes. En fin, nosotros en el amparo se desarrollan todos los argumentos, y estamos absolutamente convencidos que esa sesión ha sido nula. Mónica, yo te voy a hacer una observación de carácter lógico y político que tiene que ver con lo siguiente. No voy al fondo de la cuestión porque personalmente yo creo que las sociedades no
detienen su marcha, incluso cuando hay pandemia, sino que toman las medidas de bioseguridad adecuadas justamente para mantener su marcha y no detenerse definitivamente. Pero ha habido durante varios meses un consenso de los mayores responsables políticos de la Argentina en término a quédate en casa, ¿no? Quédate en casa. Y lógicamente si el poder político dice quédate en casa, el poder político lo cumple y el poder político hace teletrabajo, por decirlo de alguna manera, cosa que me parece... mi postura es que los diputados deberían buscar un lugar, proponerse un lugar lo suficientemente amplio como para mantener la distancia física entre unos y otros, mantener las manos limpias, cosa que creo que no debe ser habitual, tener un tapabocas y funcionar presencialmente. ¿Por qué no se ha planteado esto para que el poder político más representativo de la Argentina, que se encuentra justamente en la Cámara de Diputados, donde están prácticamente todas las expresiones políticas, tanto ideológicas como geográficas del país, no cumple, digamos, no hace un acuerdo para poder sesionar con la presencia física de cada uno de ellos en un contexto que pueda ser el Teatro Gran Rex, puede ser el... ¿qué sé yo? Bueno, te corto para no... Sí, sí. Desde mayo estamos planteando exactamente eso. Desde mayo, Juntos por el Cambio está planteando la necesidad de mantener sesiones presenciales. Somos personal esencial, no somos personales privilegiados, somos esencial. Estamos pidiendo, hemos ofrecido hacerlo en el Colón, en el CFK, en una cancha, donde quieran, pero seguir con el Parlamento funcionando como debe funcionar, incluso más por épocas de pandemia que puede requerir que nosotros estemos mucho más presentes con normativas adecuadas a la situación actual y a lo que está pasando, sobre todo en la parte económica. Es el oficialismo, esa pregunta se la tenés que hacer al oficialismo, que es el que niega esta posibilidad. Y te voy a decir más, el otro día sesionamos manteniendo distancia, pero Sergio Massa ni siquiera arbitró los medios básicos para mantener un ambiente sanitario garantizado. Yo hasta le pedí que por favor me cambiara el gel porque parecía manteca derretida, pero ni siquiera tuvimos barbijos. Nosotros estuvimos 12 horas con el mismo barbijo, porque, bueno, a las 6 horas se recomienda cambiar el barbijo. Sí, claramente. Ni siquiera nos pusieron un barbijo. A ver, vos vas al edificio del anexo y vos tenés un gel de entrada y no tenés más en ningún lado. Y esto está pasando hoy a 6 meses. Entonces, ese discurso en realidad de quédate en casa, de no legisles, de no molestes, de cerremos el Poder Judicial, tiene más que ver con una decisión política, porque vos fijate que ellos no detienen la política, ellos siguen inaugurando, ellos van, te juntan, con Moyano, con el otro, inauguran no sé qué cosas, o reinauguran obras que ya estaban inauguradas. Entonces, esa consigna quédate en casa es para el resto. Ahora, como yo creo que nosotros tenemos un mandato que es uno de los poderes del Estado, que no puede detener su marcha, por eso interpuse esa acción de amparo. Porque Sergio Massa tiene que garantizar las condiciones sanitarias adecuadas para que las instituciones funcionen. Y sin embargo tiene el discurso, nosotros estábamos sentados ahí el otro día, y él tuvo un discurso de quieren parar el Parlamento, o sea, le habla él cree que la gente es tonta, y ese es el problema que está teniendo el oficialismo en este momento, que la gente no es tonta y por eso se está cansando, y por eso toda esta situación anómica que estamos viendo todos los días, de modo creciente y en todos los ámbitos. Mónica, ya me quedé sin tiempo, lamentablemente, porque ya es tiempo de la tanda de la radio. Me encantaría poder seguir charlando contigo. En fin, por todo. Además de esto, te quería preguntar también por la policía de la provincia de Buenos Aires, pero lo dejo para otro día. Simplemente te hago una pregunta que tiene que ver con
¿podrán los presidentes de los principales bloques llegar a un entendimiento para que el Congreso tenga sesiones presenciales y, salvo alguien que manifieste, qué sé yo, algún síntoma o algo por el estilo que le impida llegar, lógicamente? No, los diputados del interior, nosotros también estamos planteando que los diputados del interior les es muy difícil por el tema de las cuarentenas y demás, por eso estamos planteando mixtas. Yo espero que predomine la racionalidad, la inteligencia y la buena fe, que es lo que creo que el presidente de la Cámara no tiene. Yo creo que están exportando el funcionamiento del Senado y lo quieren meter en forceps a diputados. Así que ojalá prime la racionalidad, se llegue al consenso. Yo voy a estar en mi banca, así que yo espero que se resuelva para bien de todos los argentinos esto. Muy bien. Bueno, Mónica, te mandamos un fuerte abrazo, desde aquí. Enorme. Muchísimas gracias. Te mando un beso, Mario. Un beso. Bueno, hemos hablado con la diputada nacional Mónica Frade, que nos ha contado las peripecias que se viven allí en la Cámara de Diputados. Vamos a la tanda de la radio y después vamos a estar hablando con Silvina Batallanes.